Ya. Bueno, mientras tanto, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo quizá tengo que pedir disculpas porque no vengo del área de la ingeniería, pero le tengo mucho cariño. Mi hermano mayor fue estudiante de la Universidad de Santa María y yo también soy de Valparaíso originalmente, así que hay varias razones por las cuales me emociono de estar aquí. Así que les voy a tratar de contar un poquito, más bien la mirada desde la parte biológica del asunto. El profesor que acaba de hablar nos presenta, ¿cierto? Y dice que los modelos, las tecnologías actuales están inspiradas en la cognición. Y cuando hablamos de cognición, normalmente hablamos de la cognición humana, ¿ya? Aunque uno podría también hacer un perro robot, ¿cierto? Algo que se parezca más bien a la cognición de un perro, a la cognición de una mariposa. Hay una parte que es bastante difícil de comprender y que es la cognición humana. Nosotros también les voy a tratar de dar una mirada que viene desde la investigación, no es tanto de la aplicación, y más bien contarles, ustedes son todos jóvenes, contarles al respecto de algunas preguntas, algunos desafíos que tienen las neurociencias cognitivas de hoy y que dan sentido, digamos, a lo que estamos haciendo nosotros. Primero que nada les puedo contar un poquito así en dos palabras qué es la neurociencia. En general, nosotros la neurociencia cognitiva, ¿ya? La neurociencia cognitiva se refiere como a tratar de evaluar, hacer una relación entre tres variables, entre tres elementos. Uno de ellos es la conducta, la que nosotros vemos. Por ejemplo, si ustedes me están mirando a mí, dicen que si yo, la Marcela Peña, que tanto mueve las manos, no sé, se da vuelta, hace ciertas cosas, dirige la mirada hacia el público, etc. Esas son conductas que nosotros podemos describir. El otro componente de la neurociencia es el cerebro. ¿Por qué el cerebro? Porque el cerebro es un órgano fundamental para nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nosotros entendemos como razonamiento. Y hay un tercer elemento que es la mente. Y la mente, yo les tengo que contar que realmente nadie la mide, no se puede medir con las técnicas actuales, ni siquiera con el mejor IBM computador podemos saber lo que es la mente. La mente se entiende casi como un proceso emergente, una habilidad emergente que no tiene una medición precisa. Normalmente se mide en los adultos por introspección. O sea, uno le dice, ¿está bien? No, reinícialo. O sea, en fin, yo hablaré mientras tanto. Ya, entonces yo quisiera un poquito contarles eso. O sea, nosotros tenemos un elemento que es mental. Por ejemplo, si te digo yo, mira, tú, ¿qué sientes cuando sientes pena? Todos pueden pasarnos una película de una tragedia, ¿cierto?, de que perdimos el fútbol. Entonces ya yo digo, bueno, ¿y cuán triste te sientes tú y cuán triste me siento yo? Yo estoy súper triste, bueno, pero ese sentir triste no lo mide nadie, ni siquiera la mejor neurociencia del planeta. Pero lo que nosotros medimos, hacemos una triangulación, como dicen los psicólogos, en que medimos y decimos, mira, si yo tengo mucha pena y pasa esto en tal parte del cerebro, aumenta la cantidad de oxígeno, aumenta la actividad eléctrica, disminuye por acá, aumenta por allá. Estos patrones físicos que yo mido de la señal física, tal cual como la puedo medir del espacio cuando lanzo, no sé, una señal que tiene que rebotar y devolverse, esa información la podemos integrar al estado mental y además se enriquece con la conducta. ¿Ya? Ahora yo voy a hablar específicamente del lenguaje, del habla, y más además tiene otra limitante que es en los niños. O sea, un niño que no sabe hablar, que nace, se van a tener hijos, ya tienen hijos, hermanos chicos, ¿cierto? La guagua nace y no hace nada. O sea, está así como que abre los ojos y dice, wow, unas cuestiones así. Ni siquiera suena al lenguaje y después de un tiempo, sin haber ido al colegio, permiso, y sin que la mamá le haya hecho ninguna clase, ¿cierto? De ese niñito, este es un verbo, este es un predicado, ¿cierto? El niño de repente habla y empieza a pedir agua. O empieza a decir, no sé, yo quiero que me traigan un teléfono celular para la Navidad. Son cosas que ni siquiera son actuales, sino que son para el futuro. Hablan de algo que no está presente, ¿ya? Ese tipo de lenguaje no existe en ninguna otra especie que también se comunican, ¿ya? Hay un elemento, por ejemplo, que mientras tanto partimos, les voy a comparar, digamos, con el trabajo que presenta el profesor recién, es que nosotros, en general, la mente humana, hay cosas que las hace rápido, pero hay cosas que no, que incluso las hace muchísimo menos eficientemente que otras especies. Por ejemplo, matemáticas. Cuando nosotros tenemos que parear un número o un símbolo arábigo, digamos, el 4, el 5, con una cantidad de objetos. Los monos, por ejemplo, son mucho mejores que nosotros para hacer eso. Tú pones ahí 4 pelotitas y el mono aprieta el 4 y le das un cosito para que
se pone contento. Y va súper rápido, y nosotros tenemos que pensar y decir, chuta, más o menos 4, más o menos 5. Entonces, de alguna manera, la mente humana, la rapidez y la precisión no es nuestra característica. ¿Ya? O sea, nosotros hacemos aproximaciones, tendemos a hacer categorías, y en el lenguaje eso se nota mucho. Por ejemplo, el último ejemplo antes que partamos, es que vamos a... nosotros cuando nacemos, los niños tienen la habilidad de distinguir, bueno, en realidad los lingüistas, que son los que estudian los lenguajes, han referido de que si contamos todos los lenguajes que existen en el mundo, reconocidos, políticamente reconocidos, porque un lenguaje es una distinción política, ¿ya? Son más o menos 6.500. Si nosotros vemos, tenemos 200 vocales y 600 consonantes. De esas 200 vocales y 600 consonantes, ningún lenguaje las usa todas. O sea, nosotros nacimos con una cantidad de información que podríamos, a los que conocen a Chomsky, es más o menos la gramática universal. O sea, uno viene por si acaso le hablaran chino, imagínate, o japonés, ruso, cuestiones media raras. Entonces uno viene con la cabeza así, sin embargo, ninguno lo usa. Ningún lenguaje tiene eso. El lenguaje que tiene más fonemas es el noruego, de los reconocidos, tiene 18 vocales y 23 consonantes. Hay otros que tienen poquitas, por ejemplo, el hawaiano tiene 3 vocales y 12 consonantes, y nosotros tenemos 5 y 18, y la verdad es que todos pensamos igual. Esa cantidad de bits, digamos, de información no limita nuestra capacidad de pensamiento, es una adaptación que porque justo en esa parte habían 3 vocales que eran distintivas, las usamos. Entonces, los niños tienen que aprender al respecto de eso, tienen que saber que no todos los sonidos les sirven y tienen que decir, mira, en castellano tal cosa, tal fonema me sirve, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo vaca y vaca, para nosotros es la misma vaca. O sea, nosotros la B y la V son exactamente lo mismo. En inglés, el ch y el ¿parto? Ya, gracias. Ya. Bueno, igual voy a hablar más poquito para que no crean que nos alargamos. Bueno, la B y la V en inglés es distintiva, o sea que la diferencia es tan grande entre V y B como la diferencia entre P y B cuando yo digo peso y beso. Y es re importante diferenciar eso, ¿cierto? Porque si usted dice, oye, dame un peso, no sabes si te tengo que dar un peso o un beso, ¿ya? Sin embargo, eso lo tienen que aprender los niños, tienen que aprender de que hay ciertos sonidos que son distintivos y otros que no. Y eso ocurre temprano en la vida. Ahora, los niños pequeños, yo trabajo con niños que son prematuros, o sea, recién nacieron, tienen 24 semanas, ni siquiera tienen 9 meses de embarazo, digamos, nacen antes, hasta que son más o menos como a los 2 años. Ahí, probemos que funcione. Tenemos un problema de que los niños pequeños tienen una conducta muy limitada. Tampoco tienen introspección. A un niño de 2 años te le va a preguntar, tú a ver qué pensaste en tal cosa. Nada, o sea, no pensó nada, ¿ya? A ver, wait a minute, ¿por qué no? Ahí, ya. Bueno, entonces esto, yo voy a hablar un poquito de eso, del lenguaje y la comunicación desde una aproximación neural y como les digo, es bastante de investigación. Y yo quiero que ojalá... les inspire a ustedes, digamos, si no van a hacer investigación, un poquito tener la noción de que hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Yo diría que hay, especialmente respecto a los niños pequeños, el 99% de las cosas no se saben, no sabemos muy claramente cómo es que el niño aprende a hablar y cómo se organiza su mente y su cerebro, y los elementos que hemos descubierto hasta ahora, que las personas han descubierto, ¿cierto?, ha ayudado como para apoyar, digamos, los elementos de las tecnologías. Y también tenemos que avanzar en esa investigación. Y uno de los desafíos más grandes de la neurociencia es entender el cerebro humano. De repente nunca lo vamos a poder entender porque en el fondo algunos investigadores dicen que nadie se puede entender a sí mismo. O sea, la mente humana tratando de aplicarse a sí misma va a tener limitaciones, pero sí hemos avanzado y hemos logrado bastantes cosas, ¿ya? Entonces, primero hacer la distinción de que el cerebro tiene una organización multiescala, no sé si esto yo lo voy a decir en 2 palabras, me imagino que a lo mejor ustedes ya lo saben, y que tiene distintas escalas temporales y escalas espaciales que están organizadas de manera simultánea, digamos, se coordinan y funcionan simultáneamente. Un cerebro, por ejemplo, ustedes que me están escuchando a mí, están simultáneamente percibiendo los sonidos que hago, los fonemas, las sílabas,
y además tienen que acordarse lo que dije hace unos segunditos atrás, ¿cierto?, para poder entender la frase que estoy entendiendo ahora. Eso se requiere una integración temporal que es muy dinámica y que la gente que habla rápido, dicen que yo hablo rápido, dice yo, la gente tiene que ir como más rápido, digamos, y es capaz la mente humana de ir bien rápido cuando está apurado y ir bien lento cuando el asunto es lento, ¿ya? Esto es posible, digamos, si uno mira el cerebro desde el punto de vista de la unidad básica que lo compone, que es la neurona, tenemos que tiene 80, más o menos, 80 billones de neuronas, nadie las ha contado, pero más o menos se estima, digamos, por el volumen, y más o menos tiene, cada neurona tiene alrededor de 1000 sinapsis, o sea, al respecto de la habilidad de conexión y de transmitir información es enorme, ¿ya? Es tan grande que realmente no es un computador, ¿ya? Pero se parece, o sea, los computadores sí tienen algunas habilidades parecidas a las que tenemos nosotros. Se pueden identificar más o menos 600 áreas, en la época actual, digamos, se pueden identificar más o menos 600 áreas cerebrales, de las cuales cada una como que está especializada en procesar alguna parte en particular, ¿ya? Entonces, si uno dijera que esto está así, en el caso del lenguaje, más o menos podríamos pensar que el 90% del cerebro, de las áreas cerebrales, están involucradas de alguna manera con el lenguaje. El lenguaje es casi como un virus, porque todo lo que yo pienso puedo ponerlo en el formato lingüístico, mientras que no es al revés. Yo te puedo decir qué es lo que ustedes que son matemáticos, qué es lo que es un algoritmo en castellano, te lo puedo describir, te lo puedo tratar de explicar con palabras qué es un algoritmo, mientras que tú con un algoritmo no me puedes explicar que yo estoy triste, ¿ya? O sea, hay una simetría. Con música se pueden explicar algunas cosas, pero no se puede explicar la intencionalidad o el contenido que puede tener, el gran contenido que tiene el lenguaje, ¿ya? Entonces el lenguaje como que lo contamina todo, por lo tanto prácticamente cualquier actividad que ustedes tengan, cualquier pensamiento, aunque no quieran, se va a ir al lenguaje. Van a sentir por ahí hay algo que me está sonando, ¿ya? Y si uno dijera, mira, si tengo 80 billones de palabras y el diccionario más grande de la Real Academia, ¿cierto?, tiene más o menos 70.000 palabras, que es poquito, uno podría decir, pues tengo una neurona por palabra, me sobran. Podría tener inglés, francés, todas las palabras de todo el idioma. Pero la verdad es que no es así, el cerebro no funciona así. El cerebro funciona más bien con unidades, el speech, digamos, el habla, no la lectura, sino que el habla funciona como unidades de semánticas. Yo lo que hago es entender, y de alguna manera lo que nosotros entendemos con este set de habilidades, con esta reducido número de palabras, es que podemos tener infinitos significados. O sea, hay una infinitud detrás que el significado no se refleja en el número de palabras, ¿ya? Bueno, con todo ese contexto, yo quisiera contarles un poquito qué es lo que les voy a mostrar, que son algunos mecanismos y factores que tienen que ver en la evaluación, digamos, de cómo un niño, un humano, aprende el primer lenguaje. Nosotros asumimos que ningún niño sabe hablar nada cuando nace, y al nacer tiene que aprender un lenguaje, o varios, puede aprender hasta 5, se supone que son más o menos healthy, como si no provocan ningún problema, ¿ya? Simultáneamente. Entonces, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con técnicas de este tipo. Un bebé pequeño que no sabe hablar, que tampoco sabe apretar un botón, que tampoco te va a ayudar, digamos, a explicarte nada. Nosotros, en este caso, es muy útil la neurociencia, muy útil la parte neuro, digamos, el cerebro. Podemos medir cómo funciona el cerebro y cómo consume más o menos oxígeno, cómo genera más o menos actividad, y de alguna manera tenemos algún nivel de representación espacial y temporal de lo que le está pasando. Aquí hay 4 técnicas. La electrofisiología, que mide los campos eléctricos. Fíjense que todo esto es a nivel de la cabeza, o sea, no hay que enterrarle ninguna cuestión al niño para adentro, digamos, una aguja así, como se puede hacer en animales, porque obviamente eso es antiético, ¿no? Entonces se mide a nivel del cuero cabelludo, de alguna manera se registra, una parte de lo que genera el cerebro es capaz de llegar afuera, y existen algoritmos como para analizarlo y representarlo. También tenemos los campos magnéticos, que sería la magnetoencefalografía. Acá también esto, no sé si se ve, no se ve el mouse, la resonancia magnética y la topografía óptica, que miden más bien el consumo regional de oxígeno. Entonces pueden ver, por ejemplo, si yo supongo que las matemáticas se hacen más en el hemisferio derecho, hay un lóbulo parietal en el hemisferio derecho, cuando yo estoy haciendo matemáticas, asumo que este lado de acá, en este sector, va a llegar más oxígeno, se va a consumir más que al respecto de las otras áreas, y yo puedo evaluar cómo cambia la concentración o el consumo de oxígeno de esas regiones, ¿ya?
También nosotros hacemos otro tipo de innovaciones, digamos. Analizamos también, por ejemplo, el coupling, la asociación entre la madre y el hijo acá. Le ponemos un gorrito a la mamá, un gorrito al hijo, y vemos qué pasa cuando la mamá le hace cositas al hijo, ¿cierto? Le hace ña, 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 no sé, y la guaguita hace, oh, no sé, responde como puede. De qué manera esos cerebros se pueden acoplar e informar el uno a otro al respecto, por ejemplo, de estados emocionales, al respecto de cómo se llama un objeto, al respecto de imitaciones. También lo hacemos enriquecer, digamos, podemos asociar las medidas electrofisiológicas con la medida del eye tracking. El niño, como no sabe hablar todavía, habla con la mirada. Normalmente, si tú tienes, por ejemplo, así vas a comprar helado y hay una tienda de helado que tiene todos los helados posibles y el niño le dice, bueno, ¿cuál helado quiere? No sabe decirlo, pero lo mira. Con la mirada puede responder lo que sabe, ¿ya? O dónde está tal cosa, no sabe, pero él mira, y nosotros podemos usar la mirada como una conducta súper sensible de los niños pequeños, mucho antes que hablen, ¿ya? Y también acá hay elementos, digamos, que los chicos se pueden comunicar a través de sistemas tecnológicos como los de tipo touchscreen cualquiera, ¿ya? Entonces, básicamente, yo voy a contarles un poquito, voy a contar algunos mecanismos y factores. En realidad no sé si es el objetivo de esta conferencia, pero ustedes me dicen que sí, espero que sea interesante, ¿ya? Uno de los elementos que tiene que ver en que yo aprenda un lenguaje es la maduración biológica. No todos los, no todos los niños, por ejemplo, un niño que nació prematuro y ahí tuvo cuando el niño nace, ¿cierto? Tiene una serie de hormonas que le hacen madurar más o menos rápido porque tiene que nacer, ¿ya? Y sobrevive, y cuando nace prematuro, el niño pequeño está expuesto a todos los estímulos. La mamá le dicen, háblele al niño, póngaselo aquí, muévalo para allá, etcétera, está con la incubadora recibiendo sonido. Entonces, de alguna manera podría estar forzado a aprender, ¿ya? Y yo les puedo contar de que hay ciertas cosas que se aceleran, que hay ciertos sistemas cognitivos que sí son sensibles a la estimulación y como si a uno le apretaran un botón se gatillan y se pueden comenzar a aprender inmediatamente, aunque yo tenga un cerebro extremadamente inmaduro. Mientras que hay otros sistemas que no pueden aprender o que más bien de alguna manera, digamos, nosotros los queremos interpretar como mecanismos de protección. Digamos, yo todavía no aprendo, porque probablemente que si aprendo tan inmaduro voy a aprender mal. Entonces, no aprendo, y de repente en un momento tengo la maduración suficiente como para poder aprender, ¿ya? Entonces, hay elementos de los aprendizajes del lenguaje que sí tienen que ver con la maduración neural. Después hay otros que son elementos que hay otro mecanismo, es que el sistema, la cognición humana es muy sensible a ciertos, a las propiedades de la señal externa. El lenguaje es una señal auditiva, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar, como le digo, del habla, no de la lectura, es una señal acústica. En la lengua de señas podríamos hablar que también es visual, pero hablemos por el momento de la señal acústica, y esa señal tiene propiedades físicas, tiene ciertas características de frecuencia, tiene características de intensidad, de duración, y eso que está ahí puede de alguna manera, la mente humana puede procesarlo, puede calcular, por ejemplo, la estadística. ¿Cuán frecuentemente yo pongo acentos, por ejemplo? En francés, el 99% de las palabras están acentuadas al final. Entonces un niño basta que aprenda un par de palabras y dice, esta palabra está acentuada al final, está también, y ahí usa habitualmente la hipótesis es que usa mecanismos como bayesiano, y dice, bueno, aquí de ahora en adelante yo apuesto que todos van a tener el acento hasta el final, ¿ya? Y una vez que escucha el lenguaje fluido, que es una cosa compleja de segmentar, no hay pausa entre una palabra y la otra, el niño dice, mira, yo voy a escuchar un acento y corto, acento y corto, acento y corto, acento y corto. Entonces, esas señales la mente humana sí las puede analizar de manera estadística y de manera representacional como para poder descubrir algunas cosas. Entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Y también voy a hablar un poquito del ritmo. Otras que son señales de tipo, factores de tipo social, por ejemplo, la contingencia social. Los niños aprenden el lenguaje de una manera muchísimo mayor si hay una mamá al frente que lo está mirando a la cara. No sirven mucho ni los robots ni los computadores en este minuto, quizá en el futuro van a servir, pero digamos hay una contingencia social como de interacción social, de ser muy contingente con lo que el niño hace, ¿ya?
Y finalmente hay otros factores como el feeding, digamos, como los tipos, las maneras en que se alimenta, la cantidad de nutrición y la cantidad de infecciones que recibe. Por ejemplo, en Chile, en Santiago especialmente, vivimos con los niños permanentemente con el virus sincicial respiratorio y no sabemos el daño que le podemos provocar, ¿ya? Bueno, en fin, yo voy a hablar de algunos, no crean que vamos a hablar de todo. Esto de la maduración, yo ya se las conté, así que, ¿por qué es importante evaluar esto de la biología? La biología, o sea, de alguna manera el lenguaje, si a alguien nadie le habla nunca, tampoco va a hablar, no es que nazca y va a hablar solo, necesita que le hablen, necesita tener la maduración suficiente y explotar la información que viene del medio, necesita a personas que le hablen, ¿ya? Ahora, ¿por qué sirve este tipo de investigación? Primero, porque uno de los motivos por los cuales podría ser interesante evaluar este aspecto de cuándo los niños empiezan a aprender y cuándo dejan de aprender, es estudiar, por ejemplo, la relación de los periodos críticos. Los periodos críticos en la especie humana, primero que nada, la especie humana sí tiene periodos críticos, ¿ya? A veces uno dice, no, pero que los niños no tienen, sí tienen periodos críticos, está demostrado que sí tienen. Hay momentos, ¿qué es lo que es el periodo crítico? El momento cuando yo aprendo más fácil, en que me basta de repente hasta una exposición a un estímulo y yo aprendo al respecto de ese estímulo. Entonces, de saber cuándo se abre un periodo crítico, cuándo se cierra, y muy importantemente los trabajos que está haciendo Takao Hench y otros grupos, ¿cierto?, en Estados Unidos, es saber, nosotros podemos reabrir un periodo crítico. Por ejemplo, si nosotros nos tomáramos una pastilla mañana y podríamos volvernos como guagua y aprender alemán tan fácil como aprendería un niño, ese tipo de dinámica es útil considerando los trabajos que hemos hecho algunos de nosotros, ¿ya? Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. No sé si en breve, digamos, esto es un modelo de periodo crítico, está hecho es en animales, o sea, desde 10 a 50 días en animales, no en humanos, ¿ya? Y explica un poquito la curva en que el periodo crítico, en la parte azulita, no sé cómo se llama, ¿puedo ir para allá? Aquí está este color, no sé cómo verde, que no está punteado, indica la apertura de ese periodo crítico y el descenso del periodo crítico, por ejemplo, para el canto de las aves, ¿ya? Estos son, o en animales, o también en los ojos, por ejemplo, y cómo yo aprendo a ver con los dos ojos, que es algo que los animales, bueno, nosotros también, pero los animales críticos, o sea, los animales tienen que aprender a ver con los ojos después que nacen, ¿ya? Entonces, si hay elementos, digamos, del desarrollo humano, como por ejemplo aprender los fonemas acá, en esta parte, si nosotros pusiéramos un cerebro humano aquí, diríamos que adentro del periodo crítico existe el aprendizaje de los fonemas. Esto que yo les contaba, de que hay sonidos que de los 200 yo me voy a quedar con 5 si me hablan en castellano, 5 vocales, 18 consonantes. Eso sí tiene periodo crítico y un prematuro no lo aprende antes porque nació antes, aunque la mamá le requete hable, ¿ya? Sin embargo, hay otras cosas que sí adelanta y sí es muy bueno para reconocer, como la cognición social. Aprende a seguir la mirada de un adulto. Aprende cuando la mamá se le pone al frente y la mamá hace para allá, la guagua hace para allá. Si la madre hace digamos, mira para allá, el bebé hace para allá. Ese tipo de comunicación social está adelantada en los niños prematuros. Y mientras que el lenguaje en estas estructuras no. Entonces el sistema se adapta, digamos, en relación dependiendo del sistema, va a ser más o menos sensible a la estimulación externa. Y eso nos ayuda un poco a comprender esto de periodos críticos. También existen estudios en que tú puedes dar con ciertas drogas, digamos, reabrir los periodos críticos y volver de alguna manera el cerebro tan flexible y tan bueno para aprender como era cuando era bebé, cuando era inmaduro, ¿ya? Bueno, ahora yo voy a contar un poquito sobre el ritmo y la estadística. Hay dos factores que son informativos y que el cerebro humano es sensible a la estadística, es sensible a el ritmo. Evidentemente es sensible al ritmo. Nosotros todos nos damos cuenta, por ejemplo, de que cuando alguien habla con un acento extranjero, ¿ya? Entonces, primero yo les voy a contar qué es lo que hemos tratado de hacer en este aspecto. Es tratar de también buscar de qué manera el cerebro es capaz de reflejar los elementos rítmicos y estadísticos que están en la señal del habla. Entonces les voy a mostrar un video, espero que suene. Este es un video de señal de speech, es un osciloscopio que muestra la señal
cómo suena el lenguaje, ¿ya? Y cómo se I am vería. going to demonstrate the difference in O sea, sound texture es una between a square wave onda and a sine oscilatoria, wave, tiene and propiedades show how they become oscilatorias. Lo puedo subjectively analizar increasingly similar en at high términos de frequencies. amplitud, I'll frecuencia, play a signal that intensidad, alternates duración, between square al wave menos, and ¿no? sine wave. I am Ya. going to demonstrate the ¿Cómo hago para que difference se in pare? sound texture. I am going to demonstrate the difference in sound ¿Saben ustedes texture cómo se hace? Ahí, ya. Segundo, el cerebro. ¿Qué es lo que la señal cerebral? Tenemos la señal de tipo electrofisiológica, también es oscilatoria, pero no es tan es más caótica. Yo les voy a mostrar acá el cerebro de una persona que está hablando, está escuchando la sílaba da, 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 y esto está registrado con electroencefalograma. Estas cuestioncitas, estos puntitos representan electrodos que están puestos sobre el cuero cabelludo, ¿ya? Entonces aquí, la verdad, lo más probable es que no escuchen el da, pero ahí está. Entonces la persona escucha, porque está muy despacito, da, da, y el da, te fijas, está en medio de ese caos. La señal del lenguaje, la señal cerebral, digamos, es una cosa caótica, no tiene ninguna regularidad, no es como el electrocardiograma que tenía el QRS maravillosamente. Bueno, aquí no hay ni uno, ¿ya? Es como, y lo que nosotros, una de las partes que podemos hacer es descomponer esa señal en las frecuencias que lo componen, ¿ya? Acá tenemos frecuencias de tipo bajo y alto, y aquí en un ratito van a aparecer más o menos cómo se llaman. Esto es desde las ciencias de la neurociencia, nosotros le llamamos, bueno, esto es lo que hace es que promedia, te fijas, promedia la frecuencia en las diferentes veces que yo escuché da, y tenemos frecuencias desde, yo diría que en el cerebro estas son relevantes, las frecuencias bajas de delta, teta, la alfa tiene que ver con la atención, la beta con esfuerzo cognitivo, la otra beta también, y la gamma también tiene que ver con esfuerzo cognitivo y con binding, con esto de, como les digo yo, por ejemplo, de darse cuenta de, después de que pasó algo, yo entendí tal cosa. Yo, después de esto, después de haber recibido mucha información, de alguna manera yo lo hago un binding, ¿cómo se dice? Binding, lo junto, digamos, y tengo un estado cognitivo en que aprendí algo o no entendí nada de lo que me dijeron, ¿ya? Entonces, el cerebro humano no tiene estas nomás. El cerebro humano, cuando se evalúa intracortical, cuando lo sacan, digamos, porque lo van a operar de algo en el cerebro y le miden la actividad cerebral, se encuentran ráfagas hasta los 500 Hz. O sea, 500 ciclos por segundo cambian en función a lo que le están estimulando a esa persona, digamos, que la están operando. Sin embargo, nosotros no sabemos lo que significan. Nosotros más o menos tenemos claro hasta los 40 Hz, más o menos. Después de los 40 Hz, verdaderamente la actividad oscilatoria del cerebro no es muy informativa al respecto de la cognición, ¿ya? Entonces, otra habilidad que también es importante y también es rítmica es la interacción, la comunicación, más que la información estadística, es la información, la interacción. Por ejemplo, yo les voy a poner este ejemplo, que es un bebé hablando con su papá, digamos, y ahí van a ver que hay un fenómeno de una sincronía alternante, le llamamos nosotros, ¿ya? Да, потом орать. Не будешь орать. А что ты будешь делать, если по жопе получишь? Так ты не балуйся и не получишь по жопе. O sea, ahí ven ustedes de que el niño no hablan al mismo tiempo, ¿ya? La conversación humana no está hecha para que hablemos al mismo tiempo. Para poder comunicarnos tenemos que hacer pausas, ¿ya? Y esas pausas, nos requieren, digamos, requieren una habilidad para poder interactuar. O sea, realmente yo tengo que, yo hablo yo y después hablas tú, yo hablo yo y después hablas tú. Entonces, básicamente, cuando nosotros lo que estamos haciendo, lo que está haciendo varias personas en este minuto es tratar de relacionar los tres fenómenos, de alguna manera son oscilatorios con distinto timing, a distinto tiempo, digamos. La temporalidad no es igual, pero sí requeremos que para poder entender un lenguaje tiene que nuestro sistema estar aquí procesando los fonemas, las sílabas, la comprensión, y además estar pendiente de lo que hace el otro, porque a lo mejor le tengo que dar el turno para que él me hable, etcétera. Entonces, eso nosotros lo llamamos, de todos esos nombres que ustedes se puedan imaginar. El cerebro, el fenómeno se puede llamar coupling, en que la señal del cerebro se acopla con la señal social, con la conducta, o con la señal acústica, incluso la dibuja. Es casi un espejo de la señal acústica, físicamente hablando. O también se llama resonancia cerebral, sincronía cerebral, neural entrainment, neural
alineamiento, etcétera. Esos son los mecanismos por los cuales nosotros vamos a tratar de ver en qué patrones, digamos, de la señal acústica se pueden reproducir en el cerebro, ¿ya? Yo les voy a mostrar un par de cositas que quizá para ustedes que estudian esto es más o menos trivial, pero que creo que vale la pena recordarlo. Nosotros básicamente hacemos un análisis de frecuencia y vemos las variaciones, digamos, de qué manera se acopla la información que está modulada por la frecuencia y también modulada por la amplitud, ¿ya? Entonces se llaman frequency modulated y amplitude modulated. Esto es un monito, ¿cierto? En que aquí tenemos la señal, este es un cartoon, digamos, una caricatura de esto, pero la señal cerebral, digamos, que es la que está arriba, y si yo analizo cómo cambia la amplitud, va a ser que voy a tomar en cuenta la energía, mientras que cuando es frequency modulated, cuando me preocupa los cambios frecuenciales que hay, en realidad yo ignoro, la mayor parte de las veces no tomo en cuenta la amplitud, sino fundamentalmente la frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener señales que están completamente sincronizadas. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo? Que cuando yo estoy hablando, seguramente, por ejemplo, si yo digo, ¿qué puedo decir? A ver, no, voy a decir algo bonito. Valparaíso, ¿ya? Yo digo Valparaíso, lo más probable es que si yo tuviera un electroencefalograma en la cabeza de todos ustedes, cuando yo agarre esa señal de ustedes, del cerebro de ustedes, la tome para acá y la haga sonar, suene a Valparaíso. O sea, hay elementos físicos de la señal que tienen los cerebros que pueden recuperar, digamos, que pueden representar las propiedades físicas del estímulo. Por eso que la señal es el estímulo, tiene propiedades físicas que que generan, digamos, cambios en el cerebro, y al revés, los cambios en el cerebro yo los puedo transformar en sonido. ¿Se entiende? Entonces, las señales pueden estar súper sincronizadas, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando, este es un ejemplo también como tipo cartoon, ya como, yo lo explico así porque de repente, a lo mejor para ustedes es bastante mejor, más clarito. ¿Verdad? Yo aquí me equivoqué porque esto alguna vez lo hablé en Alemania, entonces ahí puse Bayer, pero aquí sería como el Wander, ¿ya? Cuando uno va al estadio y tiene que gritar por el Wander, dice, bueno, S-A-N, San, todo el mundo tiene que al mismo tiempo decir San, porque si hay personas que no gritan al mismo tiempo, se pierde la señal, se distorsiona. Entonces la sincronía requiere este tipo de sincronía de que hayan todas las neuronas al mismo tiempo. 1, 2, 3, pa, ¿ya? Mientras que existen otras en donde hay un overlapping, hay una cierta sobreposición, porque si no el fenómeno no se produce. Por ejemplo, la ola mexicana. Ustedes conocen la ola mexicana, ¿no? Esta cuestión que en los estadios uno de repente se para una persona, después se sienta y después otros se le paran los que están al ladito para que uno vea una ola. Ahora, si yo entiendo bien, eso lo inventaron en México, así que por eso se llama la ola mexicana, ¿ya? Entonces, este fenómeno requiere que si no pueden funcionar las neuronas todas juntas, porque si funcionan todas juntas se pierde ese fenómeno como de esperar a que pase algo para que pase algo siguiente. Y hay otros que podrían estar en antifase, como por ejemplo el turn taking, la toma de turno. Cuando yo converso, dependiendo de lo ansioso que son las personas para conversar, de repente todavía el otro no termina y uno se mete, ¿cierto? Pero en general con los niños pequeños, la mamá habla lentito y le dice, ¿qué quiere el bebé? Y le da tiempo a la guaguita para que haga algo. Le gusta, y de ahí le da tiempo para que haga. Entonces, esto es una toma de turno que la sincronía tiene que ser antisincronía, digamos. La actividad tiene que alternar entre la madre y el hijo. Bueno, más o menos estos son, así como en dos bosquejos, digamos, lo que nosotros usamos, las herramientas que usamos para medir ritmicidad, sincronía, coupling y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, primero les voy a contar de que efectivamente el cerebro humano de un prematuro aparentemente, es oscilatorio y aparentemente sí resuena con los estímulos a partir de las 30-33 semanas, ¿ya? En el lóbulo temporal, que es la parte que tiene donde llega la corteza, los estímulos auditivos, la corteza auditiva primaria, y donde estaría la representación lingüística, tiene oscilaciones de tipo espontánea incluso. Tiene como que espontáneamente presenta estas oscilaciones, y que nosotros creemos que serían como un entrenamiento para cuando el día que les toque escuchar de verdad o procesar estímulos lingüísticos. Ahora, esta frecuencia ¿a qué frecuencia oscila el cerebro un prematuro? De esta área del prematuro. Bueno, notablemente la frecuencia no es muy alta, o sea, tiene toda la frecuencia en todo momento, pero estos como burst,
No sé cómo se dice bursts, ¿qué quieren que les diga? Como ataques de actividad de mayor intensidad ocurren a la frecuencia teta. Y la frecuencia teta es una de las frecuencias más relevantes del lenguaje porque representa la sílaba. Nosotros hablamos por muy flash que sea para hablar, no sé si ustedes conocen a alguien que hable pero rapidísimo, ¿ya? Por muy rápido que hable, no puede hablar más rápido que teta, ¿ya? No puede hablar decir tantas sílabas por segundo que no alcanza a escuchar nadie porque uno ya deja de entender. Y tampoco puede ser lento, así lento, que eso se va, porque las personas también dejan de entender. Entonces existe un rango en la generación del lenguaje, en el que el lenguaje es inteligible, que yo entiendo, y esa frecuencia es teta. Entonces los bebés estarían entrenándose, según nosotros, para teta. ¿Para qué? Para estar permanentemente sampleando, tomando muestras así del ambiente en donde hayan frecuencias teta. Y las frecuencias teta están naturalmente en el habla. O sea, los niños estarían permanentemente tomando muestras de lo que pasa alrededor, pero fundamentalmente del lenguaje, ¿ya? Por eso que a lo mejor no aprenderían a hablar. Los niños pueden vivir todo el día con el perro y sin embargo no aprenden a ladrar. O si pueden estar todo el día con un pollito o con algún otro objeto que haga ruido de manera regular. Los niños están en la incubadora, escuchan todo el día bzz, 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 una cosa así, pero no hacen sonidos de ese tipo. De alguna manera el cerebro está protegido para aprender lo que es relevante para la especie, ¿ya? Bueno, entonces si nosotros tomamos esto, decimos que el lenguaje, por ejemplo, si tenemos allá la señal acústica, acá en la segunda parte, no tengo como para apuntar, pero la parte negra, lo voy a ver aquí. Esta es la señal de una frase cualquiera, y arriba está la frase, the bus contains the lead here from Italy, ¿ya? Ese que está ahí. Ese que es el negrito, la segunda panel, si tú lo analizas en términos frecuenciales, arriba tiene ese espectro, y si lo analizamos en términos de amplitud, tiene este espectro. Y eso de acá equivale, digamos, a la ocurrencia de la sílaba, la palabra y la frase, que son frecuencias un poco más grandes. Y nosotros escuchamos todo simultáneamente. En alguna parte se tiene que juntar, ¿ya? O sea, estamos escuchando sílaba, pero al mismo momento te escuchamos palabras, al mismo momento estamos tratando de escuchar sentence, ¿ya? Y eso ocurre si la frase se dice rápido, lento. Acá es la misma frase dicha normal, abajito está a la velocidad súper rápido, después está más lenta, después extremadamente lenta. Más o menos el contorno entonacional es exactamente el mismo, ¿ya? Bueno, esto me lo voy a saltar, perdonen, pero no sé por qué tengo tantas listas, lo siento, ya. Entonces, una de las maneras, bueno, nosotros queremos saber si primero el cerebro del bebé resuena con el speech y le sirve para algo. ¿Para qué podría servir esto de resonar? Una posibilidad es que resuene a la frecuencia de la sílaba, y eso, bueno, hicimos un estudio y demostró que efectivamente sí, el bebé, tanto el prematuro como el de término, resuena a la frecuencia de la sílaba. Pero ¿para qué podría servir resonar a la frecuencia de la sílaba? Bueno, una posibilidad es que nosotros tenemos que descubrir el lenguaje. A los niños no se le enseña en el colegio, se le enseña por exposición, y todos los lenguajes del mundo que se conocen son generados en frases, en oraciones. No existe ningún lenguaje en el mundo en que la gente hable con palabras sueltas, ¿ya? O sea, así como mesa, silla, ir, yo voy a ir a la mesa y me voy a ir, ¿te fijas? Es como todo pegadito. La señal acústica no tiene señal física que indique dónde termina una palabra y empieza la otra. Entonces tiene que haber un mecanismo, porque uno se da cuenta, y un niño sin ir al colegio se da cuenta que la palabra, por ejemplo, tu osito, es tu osito y no tu osito, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar un ejemplo acá. Esta es esto es danés. No sé si hay alguien que habla danés aquí, pero ¿cuántas palabras hay aquí? Kontextualiseringsproblematikken. ¿De nuevo? Kontextualiseringsproblematikken. Bueno, en rigor hay una. Es una palabra frase, ¿ya? Pero que se escribe así tal cual, se las voy a mostrar, creo que al tiro. Ahí está, esa es la palabra. Y significa problemas de contextualización. Tú dirás, bueno, es trampa, porque en realidad son 3 palabras. Bueno, ya, son palabras, pero son palabras extremadamente largas, y de alguna manera el solo escucharla no nos da ninguna pista al respecto de dónde se podría cortar esta cuestión, ¿ya? ¿Dónde está esas 3 palabras, ¿ya? Esta otra, por ejemplo, a ver, escúchame, ¿cuántas palabras hay ahí? Eu e eu.
Eu y eu. ¿Qué anda más? Eu y eu. Eu y eu, por ejemplo, ¿ya? Ahí andamos más cerca. Son 4 palabras, o sea, son todas una vocal. Esta no puedo pronunciarla ya porque esto es danés, pero este es eso, y eso significan 5 palabras en danés. Son 5 palabras separaditas que en castellano se traduce la isla del río, ¿ya? Entonces, en realidad el speech, por eso que existen sistemas, los sistemas que son para realmente reconocer y segmentar las palabras, la verdad es que son muy buenos, pero no son, necesitan, digamos, algún tipo de información al respecto de cuál es la palabra antes de segmentarla. Yo te tengo que enseñar la palabra suelta y después tú la encuentras en el lenguaje fluido, ¿ya? Sin embargo, como le explico, en el humano no existe eso, porque nadie habla con palabras sueltas. La cantidad de palabras sueltas que le dice la mamá al niño son muy pocas y son, dependiendo de las culturas, no necesariamente coinciden con lo que le están diciendo. Por ejemplo, si a una mamá tú le dices, mire señora, enséñele, mira aquí está la cosita, enséñele que esto se llama lápiz, lo que hace la mamá es que le dice, Juanito, mira el lapicito, ¿te gusta el lápiz? Juguemos con el lápiz. No, le dice lápiz, 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 ¿ya? Entonces, el niño queda en la misma, no puede ocupar esa información, la ocupa bastante de manera rudimentaria, ¿ya? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos descubrir las palabras del lenguaje continuo si es que no hay ninguna señal obvia? Una posibilidad es ocupar las señales estadísticas, o sea, hacer estadística sobre qué. Por ejemplo, en el año 76, el grupo de Safran hizo esta cosita, esto parece que aquí bueno, ya. Entonces hizo un sonido que es de tipo artificial, sin sentido, inventó 4 palabras que eran trisilábicas, en que la probabilidad de transición, la probabilidad de que una sílaba era precedida de la anterior era 1. Por ejemplo, eran estas 4 palabras, las que son en distinto color, pabicú, tibudó, tudaró y pigolá, y se mezclaban en distintas combinaciones, ¿ya? Entonces, lo que se generaba era que al interior de la palabra pabicú, pa predecía siempre vi y nada más en este lenguaje, bi predecía q y nada más, por lo tanto la probabilidad de transición aquí era una, entre sílabas, ¿ya? Mientras que cuando tú ponías pabicú antes de esta palabra, este q predecía ti, cuando esta palabra iba antes de tú, predecía tú, y cuando esta palabra iba antes de pi, predecía pi. Entonces, la sílaba Q no era muy seria, digamos, porque predecía muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los humanos? Es que si uno no entiende nada, si tiene que segmentar este continuo, corta, en donde la probabilidad de transición es baja, y agrupa lo que tiene probabilidad de transición alta. ¿Se entiende? Ya. Bueno, ese estudio nosotros también lo hicimos, pero haciendo probabilidad de transición no adyacente, que es entre esta y la última. Más bien como para decir, en esto yo no me sé las palabras, pero sé que todas digamos, habían varias palabras que empezaban por Q y terminaban por B. Otras empezaban por na y terminaban por N. Eso significa generalizar, hacer como que no me importa cuál es la palabra, pero yo sé que tenía tal característica, ¿ya? Entonces nosotros fuimos a ver qué pasa en el cerebro, porque esto no es llegar y descubrirlo, sino que uno al principio no sabe nada. Para poder calcular probabilidad de transición tiene que aquí, si esto empezó aquí y termina allá, al principio no sabe nada, tiene que tener la oportunidad de calcular la probabilidad. Más o menos el sonido de esto es así, miren. O sea, al principio no dice son sílabas. Al principio significa al principio de 2 minutos, tampoco el resto de la vida escuchando esto. Entonces, después de unos 30 segundos, 1 minuto, uno empieza a decir, estas ya no son ta, 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 sino que son ta, 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 ta. Oh, de nuevo, lo siento, me equivoqué. Ya, entonces lo que nosotros hicimos fue evaluar específicamente la resonancia. O sea, si un cerebro está percibiendo sílabas, el cerebro debería tener un mayor poder en la frecuencia de las sílabas. Y las sílabas nosotros las presentamos más o menos a 4,2 Hz, 4,2 sílabas por segundo. Sin embargo, cuando tú el mismo estímulo, exactamente sin cambiártelo, en la misma cuestión, empieza a decir en realidad que no hay sílabas, hay trisílabos, el cerebro debería resonar a la frecuencia de la palabra, que son 1,7 Hz, ¿o no? 1,4 Hz. Entonces, eso es lo que nosotros pudimos ver. Al principio de la estimulación hay un aumento en la sílaba, acá tenemos distintas condiciones
cuando hay palabras, cuando no hay palabras, digamos, cuando tú pones sílabas random, o sea, nunca jamás existe una probabilidad de transición que puedas cortar nada. En realidad, el cerebro, si no encuentra palabra, sigue escuchando sílabas por un buen rato. Incluso si yo le pongo un silencio entre cada 3 sílabas, o sea, pon 3 sílabas, silencio, 3 sílabas, silencio. Si yo no soy capaz de descubrir qué significan, de reconocer esas palabras, el cerebro sigue resonando a la frecuencia de la sílaba, que es la frecuencia alta de 4,2 Hz, mientras que si hay palabras y yo las puedo descubrir sin pausa en el medio y con pausa en el medio, yo empiezo a resonar a la frecuencia de la palabra. O sea, hay una interacción entre la relación, digamos, del procesamiento online que hace la persona y lo que se va construyendo en la cognición, ¿ya? Bueno, esto también existe en la guagüita. Es nada más que demostrarle de qué estabilidad que tienen los adultos, digamos que se puede reconocer esta resonancia. También existen los bebés más o menos a partir de los 5 meses de vida. O sea, el bebé nace con esta habilidad para poder evaluar, para poder resonar, ¿ya? Y también existe cuando nosotros hacemos frases. Por ejemplo, si estos son personas que hablan inglés, nosotros le medimos el cerebro y esta persona, yo estas frases se las puedo decir, le prestan frases que realmente se entienden. En inglés hay muchas palabras monosílabas, entonces es fácil hacer esto. Tú dices, new plant gave hope, después otra, dry food, etcétera, 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 en que hay sílabas que además son palabras y que además se relacionan, digamos, hay una organización un poquito más jerárquica que son las frases. Estas son las frases nominales, esta es la frase verbal, y todo esto es una sentence, y todo eso ocurre a esa frecuencia. También se puede encontrar que el cerebro, efectivamente, después de harto rato estar escuchando etcétera, hay un aumento, refleja, digamos, estos pics que hay a la frecuencia de la sílaba, de la palabra en este caso, perdón, acá, de la sílaba que coincide con la de la palabra, a la frecuencia de la frase y a la frecuencia de la sentence. O sea, el cerebro humano es capaz de resonar y de decirnos algo al respecto de la información que está, de reflejar, de dibujar de alguna manera la información que tiene, la señal física que están procesando, ¿ya? Bueno, esto me lo voy a saltar porque ya queda poquito, pero básicamente les puedo contar de que los niños efectivamente sí se sincronizan con su mamá cuando la mamá le está hablando, digamos, le está teniendo una relación. Y notablemente cuando la mamá habla es radicalmente a cuando la mamá canta. Nosotros a los bebés les pedimos que la mamá le hablara, le dijera, mira, van para la Navidad, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para la Navidad? Ña, vamos a comprar esto, lo otro. Y después le decíamos, cántele, no sé, caballito blanco. Es lenguaje en los dos casos. En todos los casos hay sílabas, en todos los casos hay palabras. Sin embargo, la reacción del niño cuando un niño escucha a la mamá hablar es que toma turnos. La mamá de alguna manera le da más señales de tomar turno, hace pausas, le hace preguntas al niño, le hace muchas más preguntas, le hace exclamaciones, le da la oportunidad al niño para decirle, bueno, y ahora te toca a ti. Y el niño efectivamente agarra eso y hace más, mira, por ejemplo, hace más, esta es la mamá, digamos, este es el niño, hace más contacto en número de contactos visuales, hace más vocalizaciones, trata de hablar, digamos, hace lo que puede con la boca, también se mueve con las manos, digamos, y hace respuestas con las manos, ¿ya? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos a nivel de Machine Learning, como decía el profesor recién. Nosotros nos interesa que los sistemas interactivos se parezcan a la mamá y se parezcan a un humano que está interactuando con el niño, porque son una oportunidad enorme para que los chicos puedan aprender, especialmente cuando tenemos tan pocas personas a cargo del cuidado de los menores, ¿no? En los centros de cuidado, lamentablemente públicos, ¿cierto? De repente hay una persona a cargo de 12 guaguitas. Ni aunque tuviera 12 horas de trabajo podría interactuar con ellas más de 1 hora. Solamente, más bien lo alimentan, los cuidan, pero no, la oportunidad para estimularlo es bastante pobre. Entonces la producción de sistemas interactivos es una gran oportunidad, ojalá la podamos aprovechar, ¿ya? Este es un robot, digamos, para que ustedes vean que hay robots diseñados ya para que le enseñan a los niños. Por ejemplo, el robot Ruby que aprende a conocer las emociones de los niños, el estado anímico, y les responde en función a que si el niño está triste, entonces le dice, pobrecito, que le da ánimo, si el niño está contento, le celebra, etcétera, ¿ya?
Y finalmente lo que voy a decir es que nosotros queremos estudiar el ritmo y la estadística para ver el decoding. El decoding es un poco lo mismo que yo les he dicho, es que nosotros tenemos que cuando hay una señal auditiva, esta tiene una frecuencia, tiene un envelope, y esto de acá coincide de alguna manera con la unidad lingüística, y nosotros esto lo podemos encontrar en el cerebro, ¿ya? Acá, por ejemplo, el cerebro del niño está pensando, tengo hambre, de alguna manera como suena la señal acústica tengo hambre, se refleja en la actividad eléctrica o magnética. Y esta actividad es posible transformarla en sonido. O sea que esto si tú lo haces sonar, suena, literalmente suena, una cosa así, como I am hungry, no anda tan lejos, ¿ya? Y eso ha permitido, por ejemplo, hacer este tipo de mapas que son mapas semánticos. La verdad no sé si me queda un minuto, ¿cierto? ¿O no? ¿Cero? ¿Un minuto? Ya, para mostrar este videito, ¿o no? ¿Sí o no? Ya. Perdón. Les voy a mostrar este es un video, un trabajo de Gallant. Here in the right temporoparietal junction, Le voy a this bajar. speck of brain, No es just a few millimeters. no porque Gallant sea mejor que yo, sino que el Gallant lo que hizo fue hacer muchas personas escuchar palabras, digamos, escuchar frases, y lo que agarró son distintos cerebros y pintó de colores el tipo de frase, el tipo de palabras que estaban escuchando, ¿ya? Y juntó todos los cerebros que había registrado, hizo un promedio y pudo hacer un mapa semántico. O sea, pudo encontrar que, por ejemplo, las palabras mamá estaba frecuentemente en estas partes rojas, ¿ya? En cualquiera de nosotros, en cualquiera de las personas que lo estaban escuchando. No es que la palabra mamá, independientemente del contexto, estuviera, mi mamá la tengo aquí, tu mamá la tienes por allá, no, sino que efectivamente aquí, por ejemplo, hay 3 cerebros que se parecen bastante, ¿ven? Son bastante parecidos, digamos, en la estructura. Las palabras en rojito son las palabras que tienen contenido emocional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer escuchar esto, la última cosa que hago. Este es un niñito que es de hecho el hijo de un señor que se llama Roy Deb, que estaba en Harvard y que entiendo yo que estaba haciendo su tesis en estudiar el tráfico de Nueva York, una cosa así, o de Boston, y tuvo un hijo. Entonces decidió grabarlo y le puso video, él tenía muchas cámaras, y le puso video así por todas partes y grabó al hijo, para ver qué hacía cada rato de su vida y cómo se desarrollaban todas sus habilidades. Entonces yo les voy a hacer escuchar las grabaciones así cortadas de lo que él registró cuando el niño estaba pidiendo agua entre 1 año y más o menos 2 años y medio, ¿ya? Entonces ahí va. ¿No? ¿No va nada? Ah, de veras, porque lo bajé, perdón. Lo siento. Lo siento. Ahí sí. Esto es cuando era chiquitito y decía agua. Ella era un poquito más grande. Ahí le salió water en inglés. Ella dice water. Ya, esa guagua que dijo esta cuestión a los 2 años y se demoró 1 año en decirla bien, seguramente tenía el water aquí cuando era chiquitito, en el cerebro. Entonces, una de las ideas nuestras, digamos, es poder explorar el silent speech, el speech, lo que uno habla cuando el niño te dice, mira, yo quiero eso, tú decís, chuta, y la gente le pasa eso. Entonces el niño se queda contento porque le pasaron eso. Bueno, en el fondo nosotros creemos que eso le suena aquí. La producción es algo que está bastante más retrasado y uno de los desafíos, digamos, es poder leer, digamos, los pensamientos de los niños, especialmente para poder ayudarlos en situaciones que pudieran tener dificultad. Bueno, muchas gracias. Solamente quiero mostrar esto, que son las personas que han trabajado con nosotros en nuestro trabajo. Gracias. Me salgo. Me llevo esto, ¿cierto? Ya. Gracias. Sí, sí. Sí, yo me quedo hasta las 12. ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, queremos agradecer a la doctora Marcela Peña por su interesante charla con un pequeño recuerdo por parte de la actividad.